Que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente. Esto todavía es Economía sin Corbata. Estamos hablando de campo. Gracias a todos los que están participando en Twitter. Tenemos un hashtag que es Economía sin Corbata. Aparece aquí en pantalla. Hashtag Economía sin Corbata. Ahí puedes opinar y participar también de alguna manera del programa. Y hablamos de campo, hablamos de la Federación Agraria, y la Federación Agraria tiene una historia, Sergio. Así es, y una historia que es muy ilustrativa sobre lo que pasó en el 2008, porque se nos presentaba ese bloque campo, y resulta que históricamente el campo no solamente no era un bloque, sino que tenía contradicciones internas poderosas. Sin ir más lejos, lo que vamos a ver es que la Federación Agraria nació para luchar contra la sociedad rural. Quiero ver ya ese informador. La clave para entender la desigualdad en la Argentina pasa por fijarse cómo se repartieron las tierras. En nuestro país las tierras no se repartieron democráticamente. Por el contrario, se concentraron. Lo que primó fue el latifundio. Los contratos de arrendamiento y a parcería establecidos por los terratenientes eran absolutamente leoninos. Cobraban rentas impagables, ponían sobre el colono toda la responsabilidad de una mala cosecha. Y estos, por más que trabajaran de sol a sol y la cosecha fuera buena, al final de la jornada solo lograban tener lo suficiente para subsistir. En esas condiciones de absoluta desigualdad surgió el germen de la rebelión. En el año 1912, cuando después de una formidable cosecha, a los chacareros no les quedó nada. Ahí es cuando se detonó el grito de Alcorta. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Con él surgió la Federación Agraria Argentina, una entidad concebida para representar los intereses de quienes se oponían a la sociedad rural latifundista. El abogado Francisco Netri instó a los chacareros a construir una asociación gremial autónoma. Y así fue que el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó la Federación Agraria Argentina. La respuesta de los terratenientes fue brutal. En un acto en Filmat fueron asesinados varios dirigentes agrarios. Pero ante el temor de tener que afrontar grandes pérdidas económicas, los terratenientes fueron cediendo lentamente. Y a mediados de 1813, la mayoría de los arrendatarios logró una importante rebaja de los aranceles. Por primera vez se enarboló en la Argentina el principio de que la tierra es para el que la trabaja. Sobre la base del Estatuto del Peón Rural de 1944, el gobierno del general Perón fomentó políticas de distribución, subdivisión y poblamiento de tierras rurales, y al mismo tiempo alentó el acopio, el transporte y la comercialización de granos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho, y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad. Entre 1971 y 1996, la Federación Agraria fue presidida por Humberto Volando, un hombre partidario de profundas reformas en el campo, un antilatifundista que llegó a tejer alianza con la Confederación General Económica, la CGE, presidida por José Bergelbar, en el gobierno peronista de 1973. Acá también ha venido el campo, harto de producir y de fundirse. En 1990, en el marco de una multitudinaria marcha contra el gobierno de Menem, que se llamó El Grito del Interior, advirtió que más de 150.000 explotaciones pequeñas y medianas podían desaparecer si seguía el plan económico vigente. Yo personalmente creo que esta es una marcha hacia atrás, es una marcha hacia el pasado. Los dirigentes que se han puesto al frente de esta marcha en realidad están en contra del progreso de la Argentina. En 1995 en La Pampa ocurrió un hecho muy singular. Una mujer desesperada porque le iban a rematar su campo, habló por la radio y generó la empatía y el apoyo de muchas chacareras. El que tiene dinero para comprar tiene derecho a venir a hacer una oferta. Pero no estamos comiendo el dinero. Acá lo que hay es toda una organización siniestra destinada a quedarse con todas las pequeñas propiedades de pequeños productores que caen. Que a eso estamos defendiendo. Y usted
Básicamente pedían una política crediticia para apoyar a los chacareros y la extensión de los plazos de pago. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer, ¿no? Fue tan sorprendente la alianza con la sociedad rural que llevó adelante la Federación Agraria cuando estuvo presidida por Eduardo Bussi y De Angelis en 2008, cuando el gobierno decidió cobrar retenciones a las exportaciones agrarias. ¡A no aflojar, compañeras y compañeros! Aquel lockout patronal duró casi 3 meses. Bloquearon las rutas, agredieron a funcionarios, pidieron la renuncia de la presidenta, se aliaron a la oposición política y a los grandes medios de comunicación que los promovían como los sex symbols de la lucha agraria. Aquí está Alfredo De Angelis. Y cuando el oficialismo ofreció modificaciones que dejaban al 85% de los productores fuera del alcance de las retenciones y les otorgaban reivindicaciones históricas, la cúpula de la Federación Agraria las rechazó. Privilegió su acuerdo con las patronales y dejó pasar una oportunidad inédita. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. En diciembre de 2014, después de 14 años, la entidad que nació para defender los intereses de los pequeños productores frente a los grandes terratenientes cambió. Su nuevo presidente, Omar Príncipe, se propuso volver a los principios originales. No son pocos los que esperan que lo consiga. Impecable, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Realmente queda claro lo que pasa allí. Y me quedo con esto, ¿no? De que este pasaje de Atahualpa, de las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, que representa, me parece, claramente todo esto que pasaba. Y Atahualpa mismo contaba que eso se lo dijo un paisano. No era algo que se había ocurrido a él. Efectivamente, es lo que está presente allí. Muchísimas gracias, Sergio. Nos metemos ahora, vamos a un testimonio de la presidenta Cristina Fernández, que estuvo en Naciones Unidas, en la FAO. La FAO, en Italia. En Italia. ¿Y qué pasó allí? ¿En qué contexto estaba la presidenta, Tomás? Lo que vamos a escuchar es un testimonio de la presidenta hablando en contra de la especulación financiera en alimentos, digamos. En esta búsqueda de rentabilidad de corto plazo que ofrece el sector financiero, hubo un proceso que se llama de financiarización de los mercados de alimentos. No son fondos de inversión que están vinculados a la industria alimenticia, ni son fondos de inversión que están interesados en la producción agropecuaria, sino que son fondos eminentemente y netamente especulativos y financieros que buscan mercados desregulados, mercados atomizados, donde pueden intervenir y conseguir ganancias de muy corto plazo, como comprando alimentos. No alimentos per se, no compran soja, trigo, maíz, sino que compran contratos a futuro. O sea, se hacen contratos financieros, instrumentos financieros que terminan impactando sobre el productor, el consumidor y demás, y por lo tanto me parece que da lugar a un debate sobre la necesidad de una intervención del Estado. Vamos a ver qué es lo que decía la presidenta. No estaría diciendo exactamente la verdad si únicamente colocara el problema del hambre y de las políticas para combatir el hambre únicamente en el marco de lo productivo, en el marco de que debemos producir más alimentos. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el mundo también tenga problemas de granos? ¿Tenga gente que acumula granos de trigo, de arroz, de soja, mientras otros se mueren de hambre, para intervenir en la regulación de esos mercados? No para quitarle nada a nadie, no para socializar nada, pero una cosa es no socializar, y otra cosa es especular, y especular con el hambre, o especular con la deuda de los pueblos, que finalmente la deuda de los pueblos y de los gobiernos termina con el hambre de la gente. Claro, no se puede especular con el hambre, dice la presidenta. No se puede especular con el hambre, exactamente. Como te dije recién, son mercados totalmente desregulados. Y eso dio en parte lugar a una explicación de por qué los precios subieron sistemáticamente en la última década, ¿no? Así que también a veces es hasta contradictorio para la Argentina. Esa especulación a veces puede hacer bien para las exportaciones porque ingresa más dólares, pero a nivel global tiene un problema sobre la seguridad alimentaria y sobre las posibilidades de seguir alimentando
a toda la población. Porque esto como que lleva este nombre de commodity, pareciera de esa manera distanciarse de lo que efectivamente es, que es comida. No, y efectivamente puede tener elementos financieros atrás, porque el productor necesita financiamiento, cobertura por si hay una mala cosecha, por si viene una nevada, por si una helada, o hay una inundación o lo que sea. Tiene que haber una cobertura financiera y el sistema financiero tiene que estar respaldando y trabajando en pos de ofrecer herramientas, pero esas herramientas tienen que estar reguladas y el debate ahí que existe es sobre si es posible comerciar como si fuera con un contrato o con un kilo de arroz como si fuera un bono de un país cualquiera o de una provincia o lo que sea. Que claramente no lo es. No son lo mismo, no son lo mismo. Nos vamos al corte, seguimos haciendo Economía sin Corbata. No te vayas que todavía tenemos más para ustedes. Cuando la política no es un desecho, te cambia la vida, renacen derechos. Basta ya de